Muchísimas gracias y de veras, gracias por tanto apoyo a nuestra asociación y a la, finalmente, situación científica en nuestro país, tanto a lo que es I+D, COA y a todos ustedes. Gracias por su apoyo y a todas las compañías también que nos hacen el favor dentro de I+D para poder apoyarnos también a nivel científico y a nivel de todo lo que son todos los materiales que nos hacen el favor de distribuir y hacer que nuestra odontología sea mejor. Bien, vamos a iniciar la plática rápidamente con lo que sería hablar un poquito de estética a largo plazo, el manejo de tejidos en la sección anterior y pues lo que es la belleza natural, básicamente. Entonces, es curioso, ¿verdad?, que empezamos a ver que de repente tenemos nosotros unas referencias que vienen pues, de la Arabia Saudita, de la India, de muchos lados, ¿verdad?, que es algo increíble. Bueno, les decía que es muy curioso ver que esto que está sucediendo en la actualidad es increíble, el que tengamos ya lo que es la universalidad en todo lo que es el conocimiento, el que podamos tener, por ejemplo, artículos de Arabia Saudita, de la India, por ejemplo, este es de Arabia Saudita, en donde pues los recomiendo muchísimo, inclusive ustedes lo pueden buscar en internet, pueden descargar rápidamente, pueden ustedes inclusive imprimirlo, y de esta manera pues el tener todo lo que es esta información. Les voy a dar muchos artículos. Creo que de alguna manera todo lo que se tiene que hablar tiene que tener una base científica. También al mismo caso vamos a presentar la gran mayoría de casos clínicos que son míos, pero también existen casos de otras personas que les vamos a dar su crédito y pues finalmente el tratar de hacer de esta plática lo más agradable posible y lo más científicamente también de alguna manera pues dotada, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy acerca de elementos estéticos dentofaciales, dentogingivales, el grosor biológico, el biotipo gingival, elementos anatómicos, manejo de tejidos, retracción gingival, preparación, impresiones, pruebas y modificaciones. Esto es muy importante a nivel cerámica y ustedes van a ir viendo cómo modificamos la encía, aumentando, quitando porcelana, con los diferentes materiales restaurativos, circonia, etcétera, metal, lo que sea necesario, cementación y el mantenimiento a largo plazo. La biocompatibilidad es algo muy interesante porque en un principio se pensaba que nada más se requería que un material tuviera una compatibilidad a nivel biológico. Ahora, los nuevos preceptos y las nuevas definiciones, por ejemplo, desde el 2001, se pone dentro de lo que es la definición de biocompatibilidad, la estética. Waterman y colaboradores nos indican que cuando la luz refleja sobre un material y el ojo del observador no lo detecta, es biocompatible también a nivel estético. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones lo que nosotros vemos, pues hermoso, sano, perfecto, de buen color, de buena textura, de buena translucidez, pues se ve natural. Y esto es finalmente lo que es compatible también a nivel estético y a nivel también biológico. La belleza natural, sí, vamos a sacar algunas diapositivas. Esta, por ejemplo, nos hizo el favor de proporcionar el doctor José Luis Castellanos, de León, Guanajuato, e inclusive tiene una publicación acerca de todo este tipo de situaciones, a nivel de lo que es la exposición y proporción y todo lo que es lo que es los componentes dentogingivales en un estudio antropométrico, disculpen ustedes, junto con otras personas muy interesantes también, y por eso les pongo todos estos artículos. Ustedes, cuando puedan volver a ver esto y se necesitan sacar estas referencias, pues aquí las van a tener para poder tener un foro de consulta. Bien, volviendo a esto, tenemos nosotros lo que es la belleza natural de la salud y de estética. No solamente estamos hablando de forma, no solamente estamos hablando de contorno, no estamos hablando solamente de color, sino que estamos hablando también acerca de lo que es los tejidos gingivales, la zona periodontal, los tejidos de soporte, y todo esto que vamos a ir viendo, en donde vamos a ir describiendo cómo lograr este llenado capilar, cómo encontrar el cenit, ver el contorneo gingival adecuado, ver la exposición de proporción que existe a nivel anatómico, ¿sí? Todos los fundamentos que les estamos dando en este momento y que, como les decía, pues lo pueden ustedes consultar ya con un poco más de tiempo posteriormente. Los elementos estéticos principales
que vamos a estar viendo también dentro de esta plática es a nivel de salud, periodontal, niveles, papilares, cénits, balance de niveles gingivales, estética, no solamente la estética blanca, porque antes pensábamos que todo lo que era estética era hablar de color, color, color. Y finalmente van ustedes a ver que también tiene mucho que ver la forma, la proporción, los puntos de contacto, de esto vamos a hablar también interesantemente, los bordes incisales, la posición en el eje, la posición axial y en el espacio de los dientes, y todos estos aspectos que hacen que se tenga una sonrisa estética. Los tipos dentogingivales, funcionales, fonéticos, dentofaciales, línea media, línea de la sonrisa, sí, o sea, todo lo que es la línea interpupilar. Estas medidas antropométricas, inclusive, que nosotros vamos a encontrar, aquí está inclusive el libro donde ustedes pueden consultar esto, y vamos a ir viendo diferentes situaciones en donde las sonrisas que consideramos estéticas, ¿verdad? O las personas que inclusive, pues podríamos considerar que son de alguna manera famosas, pues no muchas veces llegan a tener todos los lineamientos que nosotros hemos planeado, ¿verdad? Ven ustedes aquí los niveles gingivales, el corredor bucal negativo, en donde ya nos observa, ¿sí? Una sonrisa, lo que es armónica. Estos niveles, inclusive la línea media está desviada, ¿sí? Y pues por otro lado, inflamación, pues con una coloración tal vez pues, inadecuada en ciertas zonas, inflamaciones, recesiones, pero esto es una cosa que muchas veces no lo vemos. Inclusive, por ejemplo, vemos aquí este personaje tan famoso, que en el momento en el que yo estaba poniendo esta diapositiva me dijo, pues mi esposa dice, digo, ¿ya viste cómo está Tom Cruise? Dice, no, perfecto, no te preocupes. Bueno, pues sí, tal vez yo creo que todas las damas que están en la concurrencia van a coincidir en muchas cosas, tal vez que sea pues, una persona muy atractiva. Pero creo que si yo como dentista me pongo a ver lo que es niveles gingivales, la línea media totalmente desviada, ¿verdad? Si nosotros vemos todo lo que es la inflamación periodontal, pues estamos hablando de situaciones poco estéticas para nosotros. Ahora, pues esto, pues tenemos que nosotros también complementarlo con lo que ya es, en algún momento dado, las proporciones dentofaciales, no solamente la encía, no solamente los dientes, y eso nos va a permitir tener finalmente lo que es una sonrisa más estética, y no solamente estética, sino funcional y además sana a largo plazo. No podemos hablar de todas las situaciones dentofaciales en esta plática debido al tiempo. Por hoy vamos a dedicarnos a la importancia del marco estético periodontal y algunas otras situaciones también a nivel dental. Y pues por ejemplo aquí veamos un caso en donde José Luis Castellanos, de nuevo este extraordinario periodoncista, nos hace el favor de prestarnos esta diapositiva en donde hace un contorneo gingival adecuado. Estos contorneos gingivales no únicamente son gingivectomías, muchos de ellos requieren cirugía, muchos de ellos requieren el que se haga un levantamiento de colgajo, y todo esto para poder de alguna manera mantenerlo a largo plazo, que no existe inflamación y el respeto del grosor biológico, mismo del que también vamos a hablar. Toda esta belleza natural se puede lograr finalmente respetando, siendo lo más conservador. De preferencia, recordar que la mejor odontología es la que no se hace. Sin embargo, cuando tenemos que hacer odontología y tenemos que preparar, tenemos que tomar en cuenta que existen ciertos factores anatómicos fundamentales. Por ejemplo, el llamado cenit gingival, ¿sí? Que es la zona más alta que existe a nivel de lo que es el margen gingival. Este cenit está localizado en la porción más distal, en los centrales, ¿sí? O sea, está localizado ligeramente hacia el distal, en centrales y en caninos, y en la parte central, en lo que son los laterales. Todo este tipo de situaciones también muy importantes a nivel de puntos de contacto, en donde nosotros vamos a ver la formación de papilas. Aquí vemos en dónde está la colocación del cenit, y el cenit es el punto más alto, también existe a nivel terráqueo, a nivel de lo que es la zona pues, más alta, donde está el punto más alto en el sol, pues el momento en el que el sol está en el punto más alto, sobre nuestras diferentes zonas geográficas se puede observar este cenit, pero también a nivel de lo que es odontología tenemos que ver que gracias a este cenit nosotros vamos a tener mayor o menor estética. Inclusive, aquí están las referencias en donde se habla, ¿sí?, de fundamentos de estética en libros, pues muy interesantes, pero pues, finalmente básicos, y todo esto es simple y sencillamente el ver un poquito de lo que es la literatura, en donde existe un desplazamiento distal de la zona del cenit en los dientes maxilares anteriores, ¿sí? Y todo esto que nos va a permitir cuando nosotros preparamos, cuando nosotros estamos restaurando,
copiar lo que es la naturaleza. Lo que platicábamos hace rato, acerca de las diferentes publicaciones que ustedes pueden ver. Por ejemplo, esto es de una revista de la India, en donde, ya traducido, nos dice que el cenit gingival es un componente importante de una hermosa sonrisa. Los dientes torcidos, descoloridos y una posición que llega a ser distorsionada a nivel de cenit gingival por lo mismo, ¿sí? Y esta asimetría gingival provoca estrés visual, desequilibrio, y lo que me llamó mucho la atención es que todo este tipo de desfiguros, estos dientes torcidos, causan problemas físicos, emocionales y sociales. Pues parecería una broma, pero es muy cierto, ¿sí? Si nosotros podemos de alguna manera devolver lo que es la seguridad en la sonrisa del paciente, pues si seguimos todos estos lineamientos que vamos a ver hoy, tendremos pues pacientes más felices y que nos recomendarán más. Volviendo a esta diapositiva, vamos a ver ahora los diferentes componentes. Estos componentes vamos a ver lo que son las alturas a nivel gingival, el cenit, que está distal, ¿sí? En canino, que está distal en central, que está medio en lateral, ¿sí? Los niveles gingivales, ¿sí? Que son al mismo nivel canino, incisivo, más bajo el nivel gingival lateral, ¿sí? El llenado papilar, la forma de las papilas. Y esto es debido a los puntos de contacto que nosotros vamos a observar. Lo que es el corredor bucal, en donde podemos aquí observar que existe un corredor bucal negativo, una sonrisa oscura de un lado del paciente, ¿sí? Y tal vez una sonrisa más blanca del otro lado, pero esto hace que se vean zonas que pueden ser pues confundidas con falta de dientes. Y a nivel dental, forma, color, función, todo eso, digo, finalmente va a venir muy importantemente dentro de la anatomía, pero no únicamente color, translucidez, todas las bellezas naturales que nosotros podemos observar, lo a nivel de la línea, ¿sí? De los bordes incisales, los ángulos interincisales que van haciéndose más grandes a medida que nos vamos distalizando cada vez más. Entonces, esto nos va a permitir, si seguimos todos estos fundamentos, restaurar una sonrisa de la mejor manera. Y no estoy hablando de una rehabilitación, esto puede ser desde un solo diente que se ha preparado y que se ha copiado, pues dentro de todos los que son los parámetros estéticos naturales. Dentro de estos parámetros, no solamente son estéticos, sino también a nivel biológicos para poder llegar a tener estética. Cuando nosotros observamos inflamación, cuando nosotros observamos una zona que tiene cambios de coloración, ¿sí? Y que observamos finalmente una forma, un color, un tipo de inflamación en donde se va a detectar la falta de estética, tal vez para una persona que no sepa odontología, pero para nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos empezando a tener problemas a nivel de lo que es la encía. Y muchas veces es porque se invade el grosor biológico. El grosor biológico, ¿sí? Estamos hablando de lo que son las conexiones del tejido conectivo, de la profundidad del surco gingival, lo que es la inserción epitelial y la inserción del tejido conectivo. Y esto nos va a dar lo que es el grosor biológico. En este caso, este también es un artículo muy interesante, ¿verdad? De Frank Spear, que ustedes también pueden buscar en internet. Esto, buscan ustedes, les sale todo el artículo, ustedes lo pueden bajar, pueden ver todos los que son las imágenes, ¿sí? Sin costo alguno, pero todo esto basado dentro de lo que es esto, lo que es la bibliografía original, perdón, de Gargiulo y colaboradores de 1961. Sí, aquí se está haciendo finalmente lo que es una aproximación de lo que es el grosor biológico. Inserción conectiva, de tejido conectivo, 1 milímetro, tejido epitelial, inserción epitelial, 1 milímetro, surco gingival, 1 milímetro. Podríamos hablar de que el grosor biológico en la zona de inserción, ¿sí? Aquí estamos hablando de subgingival desde el momento en que entramos aquí abajo, ¿sí? Nosotros vamos a tener problemas cuando lo invadimos, ¿sí? Ahora, los datos originales, ¿sí? De Gargiulo y colaboradores nos dicen que el surco gingival, ¿sí? O sea, con su, finalmente, profundidad, más lo que es la inserción epitelial, más lo que es el tejido conectivo, nos van a dar aquí un grosor biológico de 2.04. El surco gingival puede ser aproximadamente menor a 1 milímetro, ¿sí? Dentro de lo que es un surco gingival sano. Sin embargo, podemos ver situaciones de salud en donde existen surcos gingivales un poco mayores, mientras tengamos el grosor biológico de alguna manera bien preservado. Cuando nosotros invadimos el grosor biológico, tenemos un margen subgingival. Esto no es una manera adecuada de lo que es la preparación a nivel estético.
En muchas ocasiones nosotros ya tenemos márgenes subgingivales porque el paciente nos llega con un diente que ya ha sido tocado previamente. Pero nosotros tenemos que mantenernos en márgenes de preferencia a nivel de lo que es la encía, ¿sí? A nivel de lo que es el borde gingival y, o en todo caso, ligeramente a nivel subgingival. Sí, supragingival, ecogingival de preferencia inclusive, y si nosotros podemos evitar el meternos dentro del surco gingival, tendremos nosotros una pues menor posibilidad de resorción ósea y de inflamación crónica y de que tengamos a largo plazo pues un éxito a nivel de lo que es los niveles gingivales. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos observar cuando existe inflamación crónica, cuando hay resorción, cuando en algún momento dado, cuando nosotros estamos observando ya cambios a nivel de lo que es la coloración. Y una corona que está invadiendo, una corona que está inflamando, esta inflamación inclusive está expulsando las papilas, y esto es por la forma inadecuada, porque no únicamente se está invadiendo el grosor biológico, sino que también se está invadiendo el punto de contacto, que no permite que se forme una buena papila. ¿Sí? Y esta inflamación y esta, finalmente, presencia bacteriana también que podemos observar debido a lo mismo, pues va causando cambios anatómicos que llegan a deformar todo lo que es una sonrisa y que se llega a observar una situación pues distinta de lo que nosotros quisiéramos ver a nivel estético. Y pues ni hablemos de situaciones ya mucho mayores, ¿verdad? En donde observamos lo que es ya la secuela de haber invadido el grosor biológico, de no haber seguido los contornos, de haber sobrecontorneado, de haber en algún momento dado pues invadido todos los tejidos y no haber seguido lo que son los parámetros estéticos fundamentales. También por otro lado, esto es muy importante. Si ustedes pueden ver una rosa, su pétalo, lo tocan, le hacen ustedes inclusive una pequeña perforación con un alfiler, con la uña y todo eso, va a ser algo que va a quedar para siempre. Lo mismo puede llegar a suceder a nivel de manejo de tejidos. Si nosotros tenemos lo que es suavidad para manejar el tejido, les voy a finalmente a poder asegurar que van a tener muchísimo menos problemas cuando trabajen en manejo de tejidos como si fueran los de rosa, se podría decir de una manera pues interesante, ¿verdad? Pero no solamente a nivel de preparación, desde el diagnóstico, ¿sí? En donde muchas veces hasta con los espejos estamos lastimando, ¿sí? Preparación, provisionales, repreparación, impresiones, que piensa uno que el manejo de tejidos es solamente impresión, la cementación y el mantenimiento. Y esto nos va a dar finalmente lo que es el manejo adecuado de nuestros tejidos. Y a largo plazo podemos observar nosotros éxito y lo que es estabilidad a nivel estético. Otra situación que tenemos también que tomar en cuenta es el biotipo gingival. ¿Cómo es la encía? Es una encía delgada, es una encía gruesa, es una encía mixta. Nosotros podemos pensar y podemos estar seguros de que una encía delgada no va a cicatrizar, igualmente que una encía gruesa. Es lo mismo que si tenemos nosotros un tejido a nivel de lo que es un callo en alguna parte de nuestro organismo, no es lo mismo que cuando tenemos una zona en donde existe pues, la posibilidad inclusive de ampollar o de ulcerar. Igualmente nuestra encía. Y esto, pues finalmente tenemos que encontrarlo. Digo, estudios que vienen desde hace ya algunos años, Siebert, Lindy, que lo escribieron inicialmente, y todos estos artículos que les dejo también para su tarea, ¿sí? En donde podremos observar que inclusive a nivel de implantes, ¿verdad? Nosotros observamos lo que es un biotipo gingival que tenemos que saber asesorar y podemos de alguna manera tener, entre más posiblemente podamos lograr un biotipo gingival lo más grueso posible, tendremos la posibilidad de tener mayor éxito a largo plazo, ¿verdad? Pero finalmente esto lo vamos a ir de alguna manera supervisando, ya cuando diga el paciente, pues vamos a ver que tiene una encía delgada. ¿Cómo lo podemos ver? Pues aquí se puede ver fácilmente porque se coloca un hilo retractor y ustedes pueden ver el hilo retractor. Pero aquí, en esta zona, ustedes ponen un hilo retractor, ustedes ponen cualquier tipo de material de una sonda y no se va a ver. Esto está, podemos decir, perdón, ¿cómo se llama? La comparación, que un callo, ¿verdad? De un pie. Finalmente es algo que podría ser mucho más resistente. Pero bueno, finalmente también hay zonas de encía que ustedes pueden observar que tienen un grosor, sí, finalmente que nosotros tenemos la posibilidad de poner inclusive a veces hasta metal,
sin que se llegue a transparentar. Pero ustedes imagínense, se hacen un margen con un poco de metal en esta zona. Se va a ver. Nosotros tenemos que empezar ya a pensar que de premolares hacia la porción anterior, idealmente no tenemos que tener metales en la porción bucal. Hacer lo que es, finalmente, desde una corona collarless, en caso de que no tengamos en ese momento la posibilidad de colocar, o sea necesario, o sea indicado la colocación de metal porcelana, o de un circonio, o de un disilicato de litio, o algo que evite que se llegue a translucir el metal. Ahora, todo esto también tiene mucho que ver las preparaciones. Las preparaciones a nivel morfológico, pues finalmente no son una glorieta. Esto es algo que mucha gente piensa que es una glorieta, esta es la glorieta de Niza en la Ciudad de México, sí, en donde finalmente, pues, nuestro maestro y querido amigo doctor Roberto Magallanes decía que hacíamos preparaciones de glorieta, de palmera finalmente, dentro de una glorieta y que no dejamos los niveles a nivel gingival. Y esto no debe de ser, definitivamente, y como nos enseñaba él, es la preparación a nivel de lo que es la altura papilar, ¿sí? A nivel de lo que es la porción bucal, a nivel de porción lingual o palatina, a nivel interproximal. Este tipo de preparaciones no son una glorieta. Y esto nos permite el tener un material que no va a estar invadiendo, nos va a permitir tener impresiones más nítidas, más fáciles de lograr, debido a que no estamos invadiendo tejidos gingivales. Desgraciadamente muchas veces ya nos llegan con preparaciones de glorieta y tratamos de hacer finalmente pues la mejor preparación posible repreparando y tal vez haciendo remodelaciones a nivel periodontal. Muy importante que dentro de nuestro manejo gingival estético nos tenemos tiempos para la impresión. Ahorita ya vimos que en preparación vamos a dejar un cenit, vamos a verlo ahorita también. Vamos a ver que en algún momento dado seguimos los niveles gingivales, que eso es muy importante. Pero ¿qué sucede también a nivel de lo que es un manejo gingival en impresiones? Cuando tenemos un tejido en diente intacto, ¿verdad? En donde existe gingivitis. Primero que nada tenemos que quitar esta gingivitis. No puede llegar el paciente de primera intención, digo, lo hacemos en las universidades o lo hacíamos en las universidades, ¿verdad? En donde teníamos que preparar y teníamos que tomar impresión y entregar el trabajo. Sí, esto no debe de ser. Por mucho tiempo nosotros decidimos, dentro de las diferentes cátedras donde tuve la oportunidad de colaborar en las diferentes universidades, en el que no podía tomarse impresión en la primera cita, en que se tiene que colocar un buen provisional, se tiene que esperar a que se desinflame, y finalmente checamos lo que es gingivitis experimental en el nombre, estudios del 65, en donde nosotros encontramos que existen 2 semanas, de 10 a 15 días para lo que es una recuperación natural de un diente, una vez que se ha restaurado lo que es la higiene. Una vez que se ha quitado lo que es finalmente todo lo que son los integumentos, todo lo que es el sarro y todo este tipo de situaciones, y en un manejo gingival estético el paciente que llega con diente intacto pero con gingivitis, tenemos que esperar 4 semanas, lo contrario va a haber cambios en nivel gingival, nivel de altura gingival. ¿Y qué va a suceder? Se va a ver el margen, se va a ver el diente, va a haber una situación estética muy importante que va a causar pues, que el paciente tenga una satisfacción por su trabajo. Lowe, Tyler, Jensen, ¿sí? O sea, el estudio clásico de gingivitis experimental en el nombre, donde nos dicen que tenemos que esperarnos unas 2 semanas aproximadamente para poder llegar a lo que es una salud antes de tomar la impresión. Ahora imagínense, por ejemplo, que con una encía sana, gruesa, como la que habíamos visto tipo callo, ¿verdad? Se puede hacer esto, finalmente, si no tiene gingivitis, una preparación, se empaca un hilo retractor, se sondea, se toma una impresión en la misma cita si no hay hemorragia, y ya si hay hemorragia, pues refuerzo preventivo y esperar 3 semanas. Lo mismo que estábamos diciendo. Esperar que finalmente exista un nivel gingival en donde tengamos ya estabilidad de tejidos gingivales. Pero si este es un tejido sano y se puede preparar y tomar impresión en la misma cita, adelante. Ahora, todo esto que estoy hablando es en la zona anterior. Tal vez en la zona posterior sí podemos preparar, tomar impresión en la misma cita, si no estamos pensando tanto a niveles estéticos. Pero en la zona anterior es obligatorio. En la zona posterior, un primer, un segundo molar, no hay tanto problema, pero de premolares hacia enfrente, en donde tengamos márgenes estéticos, tenemos que esperar para tomar impresión. Entonces, aquí en este caso sí se puede, se prepara, ¿sí? Se cubre la pigmentación, que tenemos aquí, una zona bastante pigmentada. Se llega ligeramente, ¿sí? Subgingival, más bien estoy a nivel ecogingival,
pero todo con un hilo retractor que evita que yo rebane la encía, y perdón la palabra de rebanar. Pero sí es lo que estamos sucediendo y que muchas veces lo que estamos usando más bien. ¿Qué es lo que estamos observando? Que en muchas ocasiones ya tenemos, pues ahora las caretas, nuestros gogles, todo lleno de sangre finalmente, pues sí significa que estamos haciendo un trabajo terrible. Además, imagínense toda la contaminación que estamos causando. Más ahora con tantas situaciones que traemos a nivel de lo que es precauciones por la situación del COVID. En encía delgada sana, nuestros tiempos de impresión, sí, va a ser similar, se prepara automáticamente, se sondea, se empaca un hilo retractor, se colocan provisionales y esperamos de 3 a 4 semanas. Revaloramos el nivel y ya se puede tomar impresión si es que no hubo en algún momento dado, sí, recesión, pero sí hay una recesión, tenemos que esperar las otras 2 semanas. Todo esto viene dentro del libro, ¿verdad?, de Gerard Schiff y colaboradores, en donde aquí está la referencia, pueden ustedes consultar este capítulo, que la verdad es muy interesante y viene toda una tabla para lo que es la toma de impresiones. Entonces, si tomamos impresiones ya el tejido saludable y estable en encía delgada después de 3 o 4 semanas, de lo contrario, es adelante si estaba sano, pero si no, volver a preparar, colocar provisionales y esperar 1 o 2 semanas más. Y en todo caso, pues considerar el aumento gingival o alargamiento si es que no encontramos estabilidad. Pero, por ejemplo, aquí en estos casos, en este caso lo único que se hace finalmente es remover estas coronas. Vean ustedes los niveles gingivales inadecuados. Estamos colocando un hilo retractor, hay un ligerísimo sangrado en esta zona, hay inflamación, pero muy ligera. Pero, sin embargo, no estamos hablando de que sea la encía perfecta. Y vean ustedes, es una encía, delgada. Aunque para ahí, finalmente, los parámetros, donde hicimos sondeo y donde pudimos observar que el sangrado fue mínimo, en todo caso, más bien aquí fue tal vez por un poquitito, tal vez, de lo que es el hilo desplazador o retractor. Sí, pero de esta manera evitar el tocar la encía con la fresa, o al mínimo posible, ¿verdad? Aquí hacemos nuestras preparaciones con CENIT. ¿Qué es lo que hacemos? Es que vamos a repreparar llegando a la porción, ¿sí?, del peso medio, nos vamos sobre 1 milímetro hacia distal, y aquí podemos observar 1 a 1.4 milímetros hacia distal, y podemos observar que aquí está el CENIT. Se repara, ¿sí? Y de esta manera nosotros ya podemos colocar provisionales. Estos son provisionales hechos directamente, ¿verdad? O sea, con acrílico caracterizado, con los diferentes tipos de pinturas que puedan existir en el mercado. Sí, y dejamos los provisionales el tiempo que se considere necesario, 1, 2 semanas. Sí, por lo general estamos esperando 2 semanas, que es el tiempo de cicatrización, en donde nosotros estamos observando, siguiendo los parámetros de Lowe, Tyler y Jensen, pues el que la gingivitis ha desaparecido y podemos obtener nosotros una salud y estabilidad a nivel de niveles gingivales. Colocamos los provisionales, como todos ustedes saben, tienen una gran cantidad de objetivos, finalmente, desde nuestro archimuelo hasta la comodidad, sensibilidad, estética y también, finalmente, mantenimiento de espacios, función y protección dentinal y pulpar. Ahora, ¿quieren lograr odontología invisible? No tomemos impresión en la primera cita. Es obligatorio esperar a que tengamos tejidos sanos. De lo contrario, tendremos nosotros problemas a nivel estético, tarde o temprano. Ya tenemos las coronas. Aquí estamos nosotros observando lo que es realmente unas coronas de disilicato de litio. Y estamos colocando adhesivos, pueden ser los diferentes adhesivos, los diferentes materiales estéticos de cementación de resina. ¿Sí? Aquí se está colocando el adhesivo, hay algunos que no se polimerizan, que son de curado dual, algunos que requieren polimerización, tenemos que dejar muy delgada la capa de adhesivo, hay unos que requieren primer y después el adhesivo, todo dependerá del material. Este fue un caso que se realizó hace ya más de 10 años con Multilink, ¿sí? Y se mezclaba el adhesivo, previamente se colocaba, se dejaba sin polimerizar y después se colocaba básicamente lo que es la resina. En este caso, estamos con un Biolink haciendo lo que es la cementación. Se pueden hacer pruebas de color con los diferentes estuches que tienen sus diferentes situaciones, a nivel de lo que es materiales que nos permiten tener cementos provisionales, más bien cementos de prueba. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede finalmente?
vemos zonas traumatizadas, vemos zonas que debido a lo ácido que son los primers que estamos utilizando, eso no nos damos cuenta hasta que los vamos usando y pensamos que por colocar un poquito más, limpiar mejor, o colocar el primer y darle una segunda capa, podemos tener mejor resultado. Sí, tal vez definitivamente, colocando un primer, pero de una manera conservadora, en donde no se escurra hacia los tejidos gingivales, en donde lo coloquemos el tiempo que sea necesario, se sopla, se coloca el adhesivo, o se coloca inclusive lo que es ya directamente el adhesivo. También cuidado de que no se nos vaya a lo que es la zona gingival en exceso, porque llegan a ser de un pH bastante ácido, y pues finalmente están grabando tanto lo que es dentina, también de esmalte están grabando, pero también están causando daño a nivel gingival. Y aquí podemos echar a perder todo lo que esperamos en una cementación inadecuada. Por fortuna que en este caso lo que hacemos es esperar 15 días y observamos las zonas en donde el traumatismo desaparece y se va estabilizando a nivel de lo que es el color y lo que es una encía estética también sana. Quiero que vean ustedes los niveles gingivales de aquí. A mí se me hizo muy interesante cómo podríamos nosotros hacer un pequeño cambio de lo que eran zonas que no son simétricas, y aquí deberían de ser lo más idéntico posible, únicamente con lo que es, finalmente, una preparación, con un hilo retractor, con un buen provisional que vaya empujando el tejido, que nos vaya enseñando que de alguna manera estas zonas inflamadas se van a ir instalando en su posición, ¿sí? A nivel de su grosor biológico, ¿sí? Sin invadirlo, y de esta manera nosotros vamos a ir cambiando lo que eran coronas, que eran inadecuadas a nivel no solamente estético, sino también a nivel biológico, ¿sí? Por unas coronas que puedan llegar a darnos no este efecto morado, no este efecto en donde transluce todo lo que es el metal, no estas zonas negras, sino lo que es una estética a nivel gingival, a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí a nivel de lo que son coronas deficientes que requieren? Pues, primero que nada, moverse, hacer un curetaje, preparar más adentro, no mover márgenes más adentro del surco, fabricar provisionales, y de esa manera, pues, el que tengamos nosotros la posibilidad de empezar por todo, inicialmente quitar todo lo que es las coronas, ¿sí? Y de esta manera poder nosotros volver a repreparar, de preferencia, sin irnos más profundo. Se fabrican provisionales, ¿sí? Se hace la cirugía en caso de ser necesario, ¿verdad? En este tipo de situaciones en donde existía una gran cantidad de problemas, ¿sí? Se valora a las 4 o a las 8 semanas. Estamos hablando de colocar provisionales y esperarnos 1 o 2 meses. Y después semanalmente checando gentilmente con un sondeo sangrado de profundidad. Entre estos 1 o 2 meses iniciales, ya una vez que se estabilice la arquitectura gingival, se evalúa si es que es necesaria la cirugía estética. Y si no, en todo caso, si continúa recesión, una posible cirugía de aumento. O en todo caso, que si ya tengamos nosotros unas coronas adecuadas, unas restauraciones a nivel de lo que es la preparación, disculpen, a nivel estético, que ya no se han movido, que ya no tenemos mayor profundidad en los mismos, vamos a preparar los márgenes finales. Si vemos que existen bolsas, que persiste inflamación, o el margen invade el grosor biológico, valorar cirugía. ¿Sí? Todo esto con provisionales bien diseñados, porque vamos a estar 2, 3 meses con los provisionales. Bien polimerizados, bien pulidos, perfectamente bien las preparaciones, bien rebasaditos, no nomás llenos de cemento. Vamos a la 3ª o 4ª semana y hay estabilidad, entonces tomamos impresión. Entonces estamos hablando de un total de 2 a 3 meses para poder tomar la impresión. Proteger siempre el tejido gingival con un hilo retractor será obligatorio. No rebanar la encía con fresa. Desde el momento en que nosotros estamos colocando un hilo retractor, tenemos también que tener en cuenta de que este hilo retractor no puede quedarse ahí 2 o 3 horas. Tenemos que limitar el tiempo de permanencia y sobre todo si es que esto se está utilizando con algún tipo de astringente, ¿sí? Con algún tipo de sulfato ferroso, con un cloruro de aluminio, con cualquier tipo de material astringente, no podemos excedernos porque esto puede llegar a causar también una quemadura. ¿Y qué es lo que va a pasar con quemaduras? ¿Qué va a pasar con cortes? Hay cambios en lo que es la anatomía del tejido. Desde una quemadura que ustedes tengan a nivel de piel, imagínense una quemadura también a nivel de lo que es químico, a nivel del surco gingival en un tejido que tiene tal vez un biotipo delgado, pues va a retraerse o va a desaparecer.
finalmente lo que era la estética, puede haber cambios de coloración. Entonces, tener mucho cuidado. No excedernos con los astringentes y el tiempo de permanencia de los hilos, el colocar diferentes grosores de hilo de más delgado, tal vez inicialmente pues uno más grueso, el colocar 2 hilos, idealmente en la sección anterior, a veces idealmente uno, digo, si se puede, idealmente uno, perdón, la redundancia, pero en muchas ocasiones colocamos uno muy delgadito y después que permanezca abriendo el surco gingival, que permanezca haciendo algún tipo de efecto de presión para evitar sangrado, y después colocamos otro hilo un poquito más grueso. En pocas ocasiones, sobre todo en la sección anterior, utilizar 3 hilos pues puede llegar a ser necesario. Pero esto es en surcos gingivales que ya son un poco más grandes a nivel de profundidad. 30 minutos podemos dejarlos sin sustancia astringente. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones estamos nosotros tomando impresiones de cuadrantes, estamos tomando la parte anterior, estamos tomando de todo lo que es una arcada. Y finalmente tenemos que estar colocando hilos por más tiempo. Empecemos por la porción posterior, terminemos la porción anterior, dejemos sin empacar la porción bucal, sino que hasta el final, y ya si es necesario colocar astringente, que sea durante los últimos minutos. De lo contrario, tendremos problemas a nivel de lo que es quemaduras por las sustancias astringentes y lo que es finalmente también muchas veces de sensación y daño a nivel de lo que es el grosor gingival por culpa de lo que es la permanencia más larga del hilo retractor. Este es un caso que estaba viendo esta semana. ¿Sí? Estaba buscando diferentes casos y encontré aquí en donde estábamos tomando impresiones. Un caso muy difícil, una paciente muy difícil a nivel de lo que es tanto estético, por su fluorosis, a nivel de tiempo, porque viene está a punto de irse, se regresa a su país de origen, porque ya lo cambio de trabajo a su esposo, se regresa a Canadá. Y el problema que existe aquí es que tenía mucha inflamación. Se hizo un control completo a nivel de lo que era prevención, pero finalmente, pues sí, fue bastante difícil y además ya había sido tocado previamente. Las coronas son muy cortas a nivel clínico de las coronas, las preparaciones, no podemos hacerlas más largas, no podemos meternos más a nivel subgingival, pero finalmente estamos esperando que exista ya una continuidad a nivel de lo que es el tejido periodontal, a nivel de tejido gingival, que no haya zonas de sangrado, y que también haya una continuidad a nivel preventivo. Entonces aquí estamos colocando ya el segundo hilo, lo terminamos de poner, colocamos el astringente, se quita el hilo y se puede ver la preparación. Con todos los defectos que ustedes pueden observar, en todo caso algunas zonitas, esto es manchita, no está mal preparado. Pero finalmente, sí me interesaría mucho que en su momento nosotros cuando podamos observar el surco gingival, cuando nosotros podamos observar los márgenes de la preparación, ¿sí? Es cuando podemos tomar impresión, no vamos a inventarla. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces quieren tomar la impresión así. Esto, claro, esto es cuando en el momento en que ya quitamos los hilos retractores, hay un sangrado. En el momento en que quitamos el segundo hilo retractor, claro que hay un sangrado. Pero ven ustedes cuando quitamos el primer hilo retractor, cuando quitamos el segundo, ya hay un sangrado gigante. Y por eso tuvimos que dejar un hilo de ceros muy delgadito hasta abajo. Y también, claro, que viene con algún tipo de pues mancha de sangre, la impresión, pero vean ustedes, así es como salió, seca, no está mojada, se puede ver perfectamente mate todo lo que estamos observando, se ven bien los márgenes, con o no dentro de lo que sería nuestra limitación a nivel de las preparaciones. ¿Por qué? Porque ya venía preparado previamente y no podíamos repreparar de una manera más profunda y menos dañar más lo que era el tejido funcional. Se recolocan provisionales, ya se tienen las coronas a las 2 semanas, profilaxis, todo lo que sea necesario para la cementación, con colocación de primers, adhesivos, y finalmente un poquito de inflamación en el momento de la cementación. Una inflamación que es muy ligera y que nos permite, en este caso, ¿verdad?, poder llegar a tener una estética en estos dos centrales de colores muy difíciles de aquí, de ver la caracterización que hicieron en EPS, en el estudio de porcelana suizo, es algo extraordinario. Sí, tal vez en las fotos, como están ya muy de alguna manera deshidratados estos dientes para el momento en el que estamos ya cementando, pues no se note tan bien como se ve finalmente. Ahora, esto es una cosa muy curiosa, ¿verdad? No es tan difícil de color, la paciente muy exigente. Aquí está, a ver, pégame tu colorímetro. Bueno, aquí estamos prestando el colorímetro y el espejo. Y no se los recomiendo. Por favor, los espejos guárdenlos lo más posible. En algún momento dado, una vez que ustedes lo consideren, pero no hagan que el paciente tenga ningún tipo de participación.
Pero en este caso, bueno, finalmente ya llega muchas veces uno y encuentra que la paciente ya está viéndose en el espejo, que está pues muy interesada, pues una paciente joven, ¿sí? Y que no solamente que sea joven, finalmente es cualquier tipo de paciente, hombre, mujer, finalmente que tenemos nosotros el derecho a tener nuestra mejor estética. Pero se logró con salud gingival. Y esto, finalmente, siguiendo los contornos, recreando las papilas, y ahorita vamos a ver papilas y otros aspectos a nivel estético. ¿Qué sucede cuando tenemos una muy mala corona? Lógicamente, lo que esperamos abajo de una mala corona es mugre, una preparación inadecuada, una pésima preparación, ¿sí? Un margen, vean ustedes doble, aquí ni siquiera está preparado, y lo mejor que podemos repreparar, muchas veces no podemos ser héroes, no todas nuestras preparaciones van a ser del libro, pero vamos a tener nosotros el tiempo finalmente de colocar un hilito retractor. Vamos a repreparar, vamos a poder tratar de alguna manera preservar lo que es la estructura a nivel gingival. No vamos a usar metales, por eso podemos utilizar nosotros una corona que tenga translucidez, ya sea circonia, bisilicato, ¿sí? Que nos permita en su momento pues no tener que preparar para cubrir los márgenes, como se hizo por muchos años, ¿sí? Pero que finalmente es una situación muy destructiva. Entonces, creo que muy importante la repreparación lo mejor posible con el hilo retractor. Saben que tenemos limitaciones, inclusive también a nivel de lo que es el paciente, pero recuerden ustedes una situación, digo, me refiero a un paciente que tal vez no sea tan cooperador, ¿sí? O que sea muy exigente, pero finalmente si nosotros seguimos todo lo que es las reglas, tendremos éxito y el paciente va a agradecer, finalmente recomendándonos más pacientes y pues, finalmente pues seguir con nosotros como su dentista por toda la vida. Si nosotros tocamos adentro del epitelio, va a haber un sangrado, va a haber un coágulo y va a haber un cambio de forma. Entonces, si nosotros estamos repreparando inclusive el gingitaje que están haciendo de una manera pues bastante retrógrada, de una manera en donde pues no existe finalmente una referencia en donde un gingitaje con fresa nos puede ayudar, ¿sí? A tener una mejor encía. Si nosotros tenemos que hacer un tratamiento lo más conservador posible, el no tocar con fresas la encía, ¿verdad? ¿Sí? Y si queremos mantener la estabilidad, los márgenes a nivel de tejido gingival son muy importantes las preparaciones sin sangre. Hilo retractor, preparación, aquí estamos durante el momento de la impresión, se quita se deja un hilo abajo, se quita el segundo hilo y se toma la impresión. ¿Sí? Con los diferentes poliviniles, puede ser Edge, puede ser virtual, extraordinarios materiales, ¿sí? Los Presidents también. Bueno, realmente poliviniles para nosotros son material de opción número 1, ¿verdad? A nivel de lo que es impresiones. Sí, y tener mucho cuidado de que no cortemos la encía con la fresa. Ahora lo hemos hecho. Cerrar el humano, perseverar, sin embargo, en el error es diabólico. Y eso lo decía San Agustín. Y aquí, cuando hagamos una cosa de ese tipo, pues tenemos a Santa Polonia. A veces nos puede salvar, a veces no. Pero sí, de preferencia, preparar con la presencia de un hilo retractor para poder limpiar perfectamente bien. Aquí estamos quitando unas coronas. Muy difícil de quitar una corona que ha sido fracturada, ¿sí? Quitando los residuos de resina. ¿Cómo lo hacemos? Pues con mucha visibilidad, con mucho cuidado y muy despacito, como nos enseñó el doctor Roberto Mañanes. ¿Sabes cómo se hace esto? Nos decía, pues no, Roberto, pues despacito. Finalmente, como muchos de nuestros grandes maestros, como Luis Felipe Cámara, como extraordinarias personas que nos guiaron en su momento y que nos siguen guiando hasta ahorita, inclusive no solamente en México, sino en varios países también. No puedo mencionar tantos, pero sí me encantaría, la verdad, de tanto agradecimiento que les tenemos. Ahora, la impresión impecable, limpia, ¿sí? Pues ya se manda a desinfectar el laboratorio, de preferencia que no haya sangrado, inclusive, ¿verdad? Muchas veces puede haber, como vimos en las otras, pues ligero, pero pues esto es todavía en muchas ocasiones, pues salvable, sí, se puede secar perfectamente bien. Las tomas de color, fotografías, los mapas de color que mandamos al laboratorio en todo caso, y pues el que nosotros podemos observar, pues este tipo de estética a nivel de lo que es una corona, en un caso muy difícil. Olvídense del blanqueamiento. ¿Para qué queremos un blanqueamiento si no tenemos tiempo en muchas ocasiones, ¿sí? De poder hacer las cosas bien, también nos vamos a dedicar a hacer un blanqueamiento. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer el blanqueamiento cuando nosotros no tengamos que hacer una corona.
Claro que entonces sí tendremos todo y va a estar válido y va a ser de una manera extraordinaria. Pero ustedes van a hacer una sola corona, olvídense el blanqueamiento, van a hacer los dos centrales, hagan un blanqueamiento, pero con mucho cuidado para que no se les vaya a perder el color de alguna manera que se les vaya súper blanco y no sea capaz de copiar. ¿Sí? Entonces aquí estamos manteniendo lo que es el color original. Realmente creo que esto es lo que va a apreciar un paciente a nivel estético, el que tengamos nosotros una caracterización, una copia a nivel anatómico, el que sigamos los patrones a nivel de cenit, punto de contacto, todo lo que sea necesario a nivel de ángulos interincisales, todo lo que hemos platicado para lo que es la estética. Este es el artículo que les estaba platicando de Frank Spear, en donde ustedes, si lo buscan en internet, pongan esta misma referencia, directamente y les van a hacer todas estas imágenes. Inclusive, pues la verdad, yo en este momento, pues le tengo que dar el crédito completamente a este autor. Y pues que esto es lo que ustedes pueden observar dentro de lo que es la publicación. Inclusive, que poder cortar, copiar. Creo que de alguna manera, creo que nosotros damos aquí lo que es la referencia y sobre todo para que ustedes no tanto, finalmente que lleguen a encontrar la posibilidad de directamente en su computadora llegar, estudiar, ver aquí, por ejemplo, lo que es la colocación de dos hilos retractores, el que se va a quitar uno para la impresión. En casos de un surco más profundo, se usan 3 hilos retractores, sobre todo en la porción posterior, ¿sí? Pero la preparación con hilo retractor y lo que es el respeto al grosor gingival, porque aquí Frank Spear nos habla mucho de lo que es Gargiulo y colaboradores acerca de lo que es grosor gingival. Entonces, sigamos todo esto, ¿sí? Hay inclusive el doctor Ricardo Mitrañi está dentro del grupo de profesores de Spear y asociados, y la verdad vale la pena el que tengamos este tipo de comunicaciones con estos grandes maestros a nivel internacional. Aquí estamos en otro caso, finalmente, también pues bastante pigmentados los dientes. Vean ustedes aquí el color de lo que es el tejido dental y el color a nivel de lo que son los formatos, los fondos. Aquí es cuando indica la colocación de una corona, una cofia opaca, con un armazón opaco de circonia, ¿sí? O también en todo caso de disilicato de litio, pero con colores más opacos a nivel de lo que es el armazón o la cofia sobre la que se colocará porcelana. Casi todas las coronas que hacemos nosotros son monolíticas, ya sea de circonia o de disilicato de litio. Son monolíticas y la parte exterior tiene un cutback, o sea, tiene un espacio en donde se coloca porcelana. Sí, de esta manera tendrán mucho mayor resistencia. Aquí estamos ya visualizando lo que estamos visualizando el margen. Colocamos un segundo hilo desplazador, se deja ligeramente salido para tomar la impresión, ¿verdad? Para lo que es la preparación, pues finalmente lo que se hizo es la colocación de un hilo. Pero ya para una impresión definitivamente requerimos de 2 hilos, el dejar una pequeña puntita por fuera, el que cuando se quite este hilo esté mojado, aquí por la situación fotográfica se secó, pero tiene que estar mojado para quitar el hilo y después secamos, ¿sí? Y claro, el tener una visualización de imagen, este es un efecto de la computadora que pongo en donde muchas veces así estamos trabajando. A pesar de que tengamos lupas, a pesar de que tengamos toda la situación, lámparas, pero ahora con las caretas, con gorro, con los uniformes, todos sudorosos, que estuvieran o sea, verdaderamente guatos de sudor. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero se puede llegar a tener una mejor visualización. Aquí es lo mejor que se puede, en este caso en la fotografía, pero a nivel de secar, ver perfectamente bien el margen. Y ahí, entonces, y solo ahí, tomar impresión. Se van a hacer las restauraciones. Se hace nuevamente extraordinaria caracterización dentro de lo que es el laboratorio, el estudio de porcelana suizo, más grave, marcos, o sea, todos estos verdaderamente increíble. Mauro Sanz, todo este tipo de extraordinarios y técnicos que no solamente en este laboratorio, sino en muchos, ahorita no tengo tal vez el tiempo, pero me gustaría algún día poder mencionar y agradecerle a tantos técnicos de tanta excelencia que hacen nuestro trabajo extraordinario. Cementación autograbada puede ser desde un panaria, que es muy sencillo, en donde se coloca dentro de lo que es la corona, ya sea de metal, ya sea de circonia, ya sea de silicato grabado. Se tiene que colocar lo que es un primer o un silano, un adhesivo, ¿verdad? Y después ya se hace lo que es la cementación, o cementaciones ya más avanzadas, inclusive también este es un sistema igualmente sencillo, en donde también se coloca un monobond, un silano en la parte interior de las coronas,
y estos son materiales de una sola intención, o ya los materiales en donde requerimos de un adhesivo y pues la colocación de diferentes sistemas, ya sean fotopolimerizables o que sean en algún momento dado de polimerización, ya con su autopolimerización. Sistemas en donde hablábamos de lo que son las resinas, o los cementos de glicerina, que no son resina, que son los cementos para poder hacer las pruebas de color. Cementos muy avanzados como el Panavia B5 con su MDP, que ya tiene una gran cantidad de nuestros adhesivos, con su primer para lo que es la dentina esmalte, y finalmente pues su sistema, ¿verdad?, de mezclado, de automezclado con la gelimita. Problema aquí. Finalmente, esto lo vamos viendo después ya en las fotografías. La paciente tal vez en este momento pues sale muy contenta, se ve en el espejo. Por fortuna no es desaxada como la otra paciente, ¿verdad? Pero ven ustedes aquí. ¿Y qué sucede en muchas ocasiones? Un provisional desajustado, una técnica preventiva inadecuada, una pandemia que hace que el paciente llegue después de quién sabe cuántas semanas o meses, y que nuestras coronas que estamos colocando ahorita, que tenemos guardadas, pues tenemos que hacer algunos ajustes y algunas repeticiones. Pero esto es lo que estamos observando. Para nosotros, muy importante. En este caso, esta paciente nos quejó, creo que tengo una de las coronas más bonitas, que he puesto. La caracterización que nos hicieron, como les decía, fue extraordinaria. Y finalmente, pues todo lo que nos van enseñando nuestros grandes maestros, algunos que finalmente estamos ya extrañando, ¿sí? Algunos que tenemos presentes en Argentina, en México, Roberto Magallanes, Sergio Hernández, no puedo mencionar a todos, Gilberto Nostroza, en Japón también, o sea, todos nuestros grandes maestros, como el doctor Kagami, y pues todas estas situaciones que hemos podido aprender a lo largo del tiempo, y nos va a hacer esto, nos va a permitir esto tener estabilidad a nivel estético, mantenimiento a largo plazo, estética gingival, sí, y casos como este en donde nos llega una paciente, sí, de 29 años, en donde se observa una inestabilidad a nivel de lo que es la estética, a nivel de lo que es niveles gingivales, desgastes también a nivel de lo que es la porción anterior. Está llegando esta paciente, todo lo que es su protusiva la estaba llevando con los laterales. ¿Sí? Se manda ortodoncia, en este caso con el doctor Ismael Gandarillas aquí en Irapuato. Son 2 años de ortodoncia, finalmente, pero se empieza ya con los provisionales a tener una mayor estética. Se planteaba la posibilidad de hacer un blanqueamiento, por lo mismo pusimos unos provisionales más claros. Pero sin embargo, como pudimos encontrar un color perfecto a nivel de lo que eran nuestros colorolímetros, encontramos que podíamos colocar un color C1 sin ningún problema. ¿Sí? Decidimos nosotros seguir adelante sin lo que es blanqueamiento. Termina la ortodoncia, cambio, y después de aquí se va a lo que es el tratamiento periodontal, pero primero que nada colocamos unos provisionales de nuevo. Se vuelve a repreparar y se manda a cirugía periodontal, y aquí los niveles gingivales fueron ya establecidos por el doctor José Luis Castellanos. Se levantó un colgajo, ¿sí? Se hizo recorte a nivel de hueso para poder tener estabilidad de grosor biológico. Y una vez que cicatriza, repreparamos. Sí, es un caso en donde ya lleva 2 años de ortodoncia. Digo, finalmente que se espere unos 3 o 4 meses más a estabilidad de tejidos gingivales, periodontales, pues vale la pena. Entonces aquí estamos cambiando inclusive unas pequeñas resinitas, los bordes incisales, no necesita carillas en este caso, no todo necesita carillas, no toda esta porcelana. En muchas cosas tenemos que ser lo más conservador posible y de esa manera también tener mayor aceptación a nivel de planes de tratamiento y presupuestos, y de esa manera también ser más conservador con los pacientes. Resinitas, bordes incisales, sin ningún tipo de preparación, únicamente limpieza y grabado. Y el caso, finalmente, terminando, ¿verdad? Entonces, pues el cambio que puede llegar a ver, claro, enorme este caso, y ya finalmente también funcionando pues ya por más de 10 años. Esto es lo que quisiera rápidamente ver. Ya vamos a terminar, pero la verdad es que veamos el punto de contacto, cómo está invadido, veamos el punto de contacto, cómo permite la formación de una papila. Y aquí lo vamos a ver en todo caso en diferentes situaciones. El punto de contacto y la cresta ósea tienen mucho que ver.
debe de haber una distancia específica entre lo que es el punto de contacto y la cresta ósea a nivel interproximal. Se está hablando, según Tarnow y colaboradores, de 5 milímetros para poder mantener la papila en los dientes anteriores superiores. ¿Sí? 5 milímetros, hay 100% de presencia papilar. ¿Sí? También a nivel de los mismos estudios de Tarnow, y aquí también en este caso con Chu y colaboradores, también empezamos a ver las proporciones a nivel papilar en la porción anterior, donde nosotros vamos a observar que la formación de la papila interdental va a tener del cénito de la papila a lo que es la cresta ósea en 4.5 milímetros de promedio. Sí, más lo que es el punto de contacto, estamos hablando de la otra medición que es de 5 milímetros. ¿Sí? En promedio, esto es lo que vamos nosotros a observar. El cénito de la papila, ¿sí? La cresta ósea. Aquí es el punto de contacto. Aquí todavía tenemos nosotros una diferencia. De aquí a la cresta ósea, 5 milímetros para poder formar una papila. ¿Qué sucede si nosotros, finalmente, no llegamos? No tenemos nosotros la distancia. ¿Por qué? Por pérdida ósea. Ven ustedes, hay un paciente periodontal con muy mal manejo a nivel de lo que es su salud estética, y perdón, a nivel preventiva. Lo mejor que se puede lograr, fue tratado adecuadamente, pero finalmente, ¿qué es lo que sucede? Aquí cuando estamos colocando las coronas, pues por más que queramos, no vamos a poner un punto de contacto en esta zona y no vamos a llegar a tener la distancia del punto de contacto a 5 milímetros hasta la cresta ósea. Ahora, vemos que el paciente sigue con problemas, el paciente sigue inclusive con hábitos inadecuados de fumar, y esto pues no nos va a dar un finalmente pronóstico adecuado. La distancia de la cresta a lo que es la próxima, de la cresta ósea a lo que es la papila, Arnold, Wagner y todo eso que estamos platicando, si nosotros tenemos de 5 milímetros o menos de lo que es el punto de contacto a la cresta ósea, va a haber papila presente en el 100%, pero como en este caso, donde está abierto completamente por el abuso de carillas, en lugar de hacer una corona, y aquí el abuso inclusive de la línea del labio inferior, y un trabajo perfectamente inadecuado. ¿Sí? Y nosotros podemos mejorar de alguna manera en donde quitamos lo que son carillas, o marquillas en este caso, colocamos coronas, y finalmente empezamos a poner prevención, y empezamos a ver un cambio en esta misma paciente. Entonces, si nosotros preservamos lo que es el punto de contacto, ¿sí? A nivel de lo que es la distancia de la cresta ósea, aproximadamente de 5 milímetros, tendremos posibilidad de tener formación de papilas. Y aquí en este caso, en lugar de carillas, se prepararon coronas completas. Otras referencias también importantes a nivel de lo mismo, no solamente a nivel de lo que es dientes naturales, sino que también a nivel de lo que es implantología, ¿verdad? Proporciones de papilares, todo lo que son los efectos a nivel de la distancia, a nivel de las raíces, entre ellas mismas, cuando están encimadas, que no hay posibilidad de hacerlo, cuando están en una posición adecuada. Todo esto, inclusive mucho de ello, lo van estudiando los ortodoncistas primero que nosotros, para poder colocar los dientes en la posición adecuada y poder de alguna manera lograr tener estética. Aquí, por ejemplo, es un caso en donde hay un espacio muy grande. El paciente, yo aquí quisiera haber hecho unas coronas, pero el paciente dice que si no le hago carillas se va con otro dentista. Entonces hicimos unas carillotas, sí, a nivel de lo que es preparación, y carillas conservadoras a nivel de lo que es la preparación en laterales. Pero finalmente sí, de alguna manera lo que queremos es llegar a nivel interproximal, tener nosotros lo que es un buen espacio para poder nosotros a nivel de lo que es cerámica, colocar material para poder empujar o de alguna manera formar la distancia de 5 milímetros de lo que es el punto de contacto hasta la cresta ósea y de esta manera mantener una papila. Ya hay los provisionales, después de la preparación se toma impresión, ¿sí? Si se fijan ustedes casi todo es supragingival, ¿sí? No me gusta estar metiendo y todo esto va a ser con materiales que son translúcidos, provisionales, con su puntito de grabador, un puntito de un adhesivo, no dentinario sino de esmalte, ¿sí? Y de esta manera, pues en nosotros poder tener lo que es la estética adecuada. Ahora, pues todo esto también honor a quien honor merece. Hemos hablado de los diferentes laboratorios que está Thomas Graver, Mauro Sant, todo ese equipo extraordinario, ¿verdad? La 99% de estos casos son de ellos, y tenemos otros laboratorios también que no quisiera hacer una omisión, ¿verdad? De tantos diseños de estética, o sea,
Joel también ha sido extraordinario, tantas personas en los otros laboratorios, que verdaderamente les damos todas las gracias, ¿verdad? Entonces, nada más que aquí en este caso, pues por ejemplo, es un caso en donde pues lo maneja, inclusive el estudio Porcelana Suizo, con una franquicia que se llama Oral Design, que es de Suiza, que ellos manejan y que nos permiten tener finalmente los mejores materiales y la mejor estética. Y aquí estamos creando el punto de contacto. Aquí estamos nosotros haciendo una pequeña preparación que nos va a permitir tener, pues, lo que es la mejor estética posible, la formación de un punto de contacto, ¿sí? Toda esta situación que estamos siguiendo antes, después, el antes, y vean ustedes aquí las abstracciones, los problemas a nivel oclusal, que también a nivel periodontal que se fueron solucionando, a nivel de borde incisal, el desgaste que se tuvo que hacer. La utilización obligatoria de guarda oclusal para toda la vida, pero todo el tiempo que quiera mantener sus carillas, porque si se rompió los dientes o si lo estaba desgastando, igualmente tendremos problemas a nivel de lo que es los materiales. Esto, sí, estamos viendo nosotros a nivel de agosto del 2011 lo que se pudo llegar a lograr. Y en enero del 2020 lo acabamos de ver. Entonces, finalmente, estética del paciente, sí, tiene sus abstracciones, tiene sus precisiones. Aquí no pensamos ni de chiste hacer ningún tipo de preparación. Al contrario, mantener. Finalmente, tiene una buena guía canina, sí, tiene algunos problemas aquí a nivel de recesión, pero tiene mantenimiento periodontal. Y esto, finalmente, se le estamos dando aquí, en el consultorio de una manera, pues, puntual. El paciente finalmente ha entendido que es la única manera de poder llegar a tener un tratamiento que le llegue a durar 10, 15, 20 años, ¿verdad? Pilares provisionales anatómicos, y vamos a hablar rápidamente de implantes. Y esto, finalmente, sí, nos quedan unos minutitos. Vamos a ver lo que son los aditamentos provisionales que pueden formar en sí. Aditamentos provisionales en donde se les puede colocar, inclusive, el aditamento de implante, un provisional, sí, por ejemplo, para lo que es la colocación inmediata, ¿verdad? De un buen provisional, sin carga inmediata, es un provisional que en su momento se está dejando que llegue a tener espacio, ¿sí? A nivel de lo que es la oclusión, pero que sí pueda llegar a guiar la formación de lo que es las papilas. Es un caso de Alejandro Treviño, en la Ciudad de México, extraordinario. Esto también, la colocación finalmente de una corona provisional, después pues el que se atornilla en la posición palatina, se puede quitar y esperar a que cicatrice el tejido para tomar las impresiones finales. El mismo tipo de aditamentos de Straumann, sí, pero nada más que en este caso pues únicamente se pudo colocar un solo implante, sí, paciente con gluconato de clorhexidina, no creo que es un fumador, los traemos muchas veces con gluconato de clorhexidina, los Nedentos, Bexidens, Peroxidines, y aquí en este caso pues no se pudo hacer gran cosa, sí, más que colocar una cerámica rosa lo más adecuada posible, que tal vez no fue lo más bella, pero finalmente creo que se logra el objetivo, en este caso con un solo implante, ¿verdad? Pilares de circonia, ¿sí? Que pueden llegar a tener ciertas limitaciones, que son de circonia exclusivamente, en donde por lo general lo que se está haciendo es utilizar la base de titanio o de algún otro tipo de metal, pero finalmente lo que sería después circonia, pilares con porcelana rosa fundida, también este SPS, extraordinario, ¿verdad? Y aquí, este es uno de los primeros casos de implantes que tuvimos, y aquí esta es una corona, ¿sí? Las atornilladas, primero los casos de implantes, y ¿saben qué es esto? Es una corona con porcelana rosa. ¿Sí? Porque es lo que se pudo manejar, y vean ustedes el momento en el que pudimos nosotros lograr, quitamos el implante, quitamos más bien la corona para poder observar formación extraordinaria a nivel de papita. ¿Qué sucede? Nosotros observamos, por ejemplo, los estudios, Spear, Hoyes, Chow y Arnold, sobre todo aquí en este caso, en donde nosotros vamos a observar que la distancia de la cresta ósea a nivel de la papila interproximal a lo que es el punto de contacto, también en implantes, tenemos que tener cuidado de que aquí en muchas ocasiones no se llegue a formar completamente. Por lo mismo, tenemos que tener espacio entre los implantes de 3 milímetros entre cada uno, y lo que se llega a observar a nivel de tejido que se llega a formar es de 3.4 a 5 milímetros de lo que sería pues a nivel interproximal. Entonces, cuidado a nivel de lo que es anatomía gingival en implantes. Tenemos que colocar un buen provisional y esperar a que haya estabilización. De lo contrario, tendríamos algunos casos en donde haya un cambio importante. Aquí estamos ya con los últimos casos.
Es un caso en donde llega una paciente que viene de Estados Unidos, vive aquí, pero trabaja en Estados Unidos. Inestabilidad a nivel de lo que es finalmente la simetría, a nivel gingival. Se prepara, se coloca un implante, se coloca un provisional. Al provisional se le hace un pontico ovoide, ¿sí? Y una vez que se ha expuesto lo que es el implante, nosotros por medio de una resinas flow, lo que hacemos es que sobre el aditamento, el paciente, miren, una paciente que se dedica a, una paciente que, extraordinaria, trabajadora, extraordinaria persona, ella se dedica a hacer lo que es cuartos de hotel en Estados Unidos, ¿sí? Va a trabajar allá por situación a nivel económico, familiar, todo eso, y pues ella no puede pagar otro aditamento ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Finalmente, con el aditamento de cicatrización y resinas flow, empujamos encía, ¿sí? Vamos viendo lo que es, aquí este era el pontico ovoide previo, aquí estamos viendo, una vez que está colocado, cómo empieza a tener la forma de encía, ya con un aditamento, pero ya final. ¿Sí? Este es su aditamento de silicona con porcelana. Sí, y aquí estamos colocando dos coronas independientes. Llega la prueba de porcelana y ven ustedes todos los problemas que tengo. Falta de papila. No tengo el cenit aquí. No está preparado el cenit, entonces ¿qué tengo que hacer? Preparar y tomar impresión o ver que en algún momento dado la porcelana se empuje, porque tal vez está bien preparado. Chequen ustedes. Falta de contacto a nivel también lo mismo a nivel de lo que es interproximal. Zona en donde se está invadiendo. Sí, y tal vez vale la pena hacer un pequeño contorneo, eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sí, pero aquí le estamos mandando estas fotos al laboratorio, así como van. Aquí necesito un cenit, aquí necesito un cenit, aquí necesito cerrar punto de contacto, lo mismo aquí. Esto es como se manda, esto es como lo manda de regreso Mauro Sanz. Y vean ustedes qué maravilla. Aumento y contorneo cerámico. Esto es algo extraordinario. Cómo se llega a formar de nuevo lo que es la papila, lo que es el cenit gingival. ¿Sí? Aquí en esta zona teníamos un poquitito más de material, inclusive está un poquito más inflamadito, se recontorneó. La primera impresión, la primera vez que llegó el paciente, se cementa, finalmente o se atornilla en su momento, sí, el implante, se cementa la corona. Esto es en noviembre del 2011, les digo que es mi época oscura fotográfica. Sí, después en algunas las fotos no se ven tan bien, desgraciadamente, pero pues se logra un trabajo adecuado. Ahora vean la estabilidad tisular del 2011, 3 años después, la paciente viene, no constantemente vive en Estados Unidos. Sí, estabilidad tisular, le ha ido muy bien, afortunadamente, en muchos aspectos, a nivel familiar, económico, todo eso, está encantada y la verdad, siempre fue la persona que estuvo buscando tener la mejor sonrisa, aunque no tuviera, pero lo fue pagando y ahorita finalmente ya es mucho más estable económicamente. Y la verdad, pues finalmente lo importante es que tiene prevención, tiene ganas de venir, tiene ganas de pasarse el hilo dental, de pasarse los soft picks, de hacer todo lo que es su limpieza. Sí, y si no la hace aquí, la hace en donde estoy viviendo ahora, ¿verdad? En Estados Unidos. Le digo que mi época era inadecuada a nivel fotográfico, perdón, pero esto ya está mejor. Estabilidad tisular, 3 años después. Estabilidad tisular, ahorita que vino, en 2019. Sí, estamos hablando de 8 o 9 años de éxito. Márgenes invisibles. ¿Cómo preparamos? ¿Qué margen hacemos? Profundidad del mismo margen, no subgingival. Selección del material restaurador. No va a poner metal porcelana en la porción anterior, ¿sí? O va a ser en todo caso colorless. Selección adecuada del material de cementación, lo mismo. No va a colocar un fosfato, ¿sí? O un cemento opaco, color, translucidez. A nivel de manejo clínico, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues claro, buscar pigmentaciones que se estén cubriendo, contornos adecuados, buscar tejidos sanos, tener un manejo sano, adecuado, suave, manejo delicado de lo que es el tejido periodontal, no ser de veras salvaje con las fresas, irnos despacio y de esta manera pues no provocar la corona invisible, ¿sí? Porque así es como va a acabar el paciente. Todo va a depender del manejo suave o pesado y también de los conocimientos que vamos a seguir aplicando el día de hoy. Entonces, últimos casos que estamos ahorita entregando todavía sin formación papilar, ¿sí? Preparaciones, ¿sí? En donde nosotros, pues tal vez estamos observando que nos hace falta tiempo de cicatrización, pero va muy bien. Casos muy destruidos, con carillas en la porción palatina, ¿sí? Con coronas completas.
Pero vean ustedes, por ejemplo, y también aquí hubo pues una rehabilitación total posterior, en donde colocamos todo lo que son laptops, pues, todo lo que son, ¿dónde dice la porción? Tabletops, en la porción posterior. Muy bien, pues me da muchísimo gusto haber estado con ustedes, me siento de veras con mucho orgullo de pertenecer al International, de haber tenido esta oportunidad. Gracias y más de, quiero más terminar con esto. Por muchos años terminé con esta diapositiva, muchos años de conferencista, y la había quitado. Últimamente me acordé de ella y me doy cuenta que ahora todavía, después de 30 y tantos, 42 años de ser dentista y 30 y tantos de conferencista, la riqueza no se mide por cuánto tienes, cuánto gastas o cómo viajas. No es primera un Mercedes. La riqueza se mide por quien tienes a tu lado. Mi asociación de toda la vida, nuestra República, Irapuato, finalmente, todas las escuelas, todas las situaciones a nivel de las universidades que tengo la oportunidad de participar, Universidad de Veras Autónoma de Baja California, tanto cariño, también la Universidad del Mayab, Anáhuac Mayab, donde están los alumnos ahorita esperando también que nos estén viendo, Rolando Peniche nos dijo, Universidad, la Popular Autónoma del Estado de Puebla, tantas escuelas que hemos dado clases, Intercontinental, Unitec, aquí en la UIC, inclusive aquí en Irapuato, nuestra fabulosa La Salle de aquí de León. Ya no quiero decir más, no voy a hacer que la riegue, pero tantas posibilidades de trabajo de la Asociación Dental Mexicana, también que hemos tenido la oportunidad de estar dando cursos por muchos años, y que ahorita pues tal vez no tanto por muchas situaciones, pero finalmente les puedo decir que todavía mi riqueza es estar con ustedes hoy, y espero que siempre cuenten conmigo, más bien cuenten conmigo, pueden saber completamente que estamos aquí en Irapuato para servirles. Bueno, este fue ICD-TV, o sea, no es comercial, pero sí, esto es algo que por sus fuentes ideó, el tener este espacio, y gracias a Inteligencia Dental, de veras, en este caso, primero fue Flores, nos abrió estas puertas, ahora Joaquín sí, Sánchez, todo este grupo extraordinario de I+D y todos sus socios, que nos ha abierto esta puerta a ICD y que nos siguen apoyando junto con otras compañías para poder hacer esto. Estamos hablando de Jorge Villarreal, aquí está, finalmente llevando lo que es el servicio social, que se lleva en toda la República, en diferentes zonas, donde se trabaja, pues no en las mejores condiciones. Aquí estamos en una escuela, nuestro presidente, el doctor Woto, el regente, el doctor Jesús Herrera, personal de MDC, en este caso, que nos apoyó, fellows, colegiados extraordinarios, el esposo, sí, también van los hijos, trabajando en el piso, aquí lo que se llega a lograr con la ayuda de otras compañías, también como puede ser también Bahamasa, que también nos apoya, OA nos apoya, finalmente MDC nos ha apoyado de una manera increíble, y Boclar también nos ha apoyado. No vaya a ser que meta la pata y me falte alguien, pero también aquí no todas las referencias están representadas. Pero vean ustedes qué extraordinario poder llevar esto. El año pasado se atendieron más de 3,000 pacientes gratuitamente, ¿sí? En todas sus necesidades dentales. Y esto es algo que no solamente que piensa que en International nos dedicamos únicamente a lo que es lo social, también lo hacemos a nivel científico. Pero ven ustedes estas sonrisas que se pueden llegar a lograr con estos colegiados, nuestro apoyo que llegamos con estos niños a esta escuela, el doctor Lozano aquí, por ejemplo, que disculpen que no menciono tampoco a todos, pero recién operado, aquí viene por eso con su gorra, estaba, pues, le quitaron un tumor cerebral, la lleva Pérez Rueda, todo este grupo magnífico de la Ciudad de México y Regencia del Estado de México, la unidad I+D, los niños ya formados, las personas de la Universidad de Carolina del Norte nos vinieron a apoyar, trabajando por fuera finalmente de la unidad. Pero vean ustedes lo que hace la doctora Becerril, su grupo de Tijuana, toda esta zona norte, la zona de lo que es Puebla, Sonora, Sinaloa, aquí todo lo que es Puebla, Veracruz. Pues finalmente también faltó aquí la zona de Ciudad Juárez, todo eso, pero ven ustedes al doctor Peniche, ¿sí? Que ahorita están, pues, nuestros alumnos de la Universidad del Mayab, que tengo la oportunidad de ser maestro de la Universidad del Mayab, también maestro invitado de la Universidad Autónoma de Baja California por más de 20 años. Bueno, ni siquiera invitado, era titular, pero ahora voy como invitado, igualmente en la Universidad Autónoma de Buenos Aires y hay algunas otras en donde seguimos dando clases y seguimos trabajando gracias a este tipo de personas que también, pues, finalmente van dando no solamente salud a los más necesitados, sino también educación. Aquí vemos en la Universidad Autónoma de Baja California, son nuestro salón de clases en una zona rural del Estado de México. Esto es aquí en Guanajuato,
Sí, disculpen que se nos ven un poquito las ideas. Y las zonas que decíamos, ¿no? Finalmente a nivel de lo que es la tradición, las ceremonias, las entregas, nuestro maestro, el doctor Acuña, nuestros presidentes, electo, past presidents, actual, doctor Woto, doctor Pérez Rueda, doctor Cifuentes, nuestras ceremonias, finalmente nuestras juntas de presidentes y de mesas directivas, en donde estamos buscando educar, servir, avanzar y poder llegar a hacer pues cada día un poquito mejor la odontología de nuestro país. Sin grilla, echándole puras ganas y verdaderamente pues reconociendo a quienes lo merecen y estamos para servirles. Y gracias de veras por este espacio. Y felicidades a todo el International College of Dentists porque su labor, digo, no pude sacar todas las fotos ni de todas las regencias, pero para mí fue increíble. Ahora este año sigue lo que es servicio social de la pandemia. En Baja California se entregaron todo el equipo de protección personal. En Ciudad Juárez lo mismo. A nivel del Estado de México, sí, se hizo una entrega gigantesca de despensas, también a nivel de la sección de Yucatán, a nivel de todo lo que es sureste. Todas estas situaciones pues siguen en todas las regencias. Digo, acaban de entregar ahorita la regencia de Puebla. No quiero mencionar a todas, no vaya a ser que me falte alguien de Monterrey. Qué bruto, disculpen que si no lo menciono noreste, hicieron un servicio social gigantesco, Villarreal y todo su grupo Carranza. Todos estos grupos no quiero mencionar más. Y pues finalmente también la sección centro con el doctor Herrera, se acaban de donar 2 toneladas de pollo hace 2 semanas en San Miguel de Allende. Bachoco nos donó gratuitamente, ¿sí? Para las personas más necesitadas. Se entregaron a sus cocinas rurales. Bien, pues eso es todo básicamente. Quiero poner a sus órdenes y gracias por las preguntas.